Voy a cambiar completamente de tema, porque este tema que voy a abordar ahora nos remite a unos cuantos años atrás, porque ha sido en sí un, un tema impactante en su momento aquí en Corrientes y que ha tenido una resolución judicial en esa oportunidad. El 1 de octubre, pero del 2015, por calle Uruguay al 300, ocurrió un crimen aberrante, el de un estudiante universitario que se llamaba Maxi Aquino. Este chico, la particularidad que era oriundo de San Roque, había salido de una peña, estaba acompañando a una amiga hacia la casa, cuando un par de sujetos se acercaron, la información que manejábamos era que intentaban robarle el celular y le asestaron un par de puntazos que le terminaron cobrando la vida. Claramente fue un hecho conmocionante que llevó a una comunidad, como también la comunidad, estamos hablando de la comunidad universitaria en particular, pero también llevó al estremecimiento de toda la comunidad en total. La comunidad universitaria se movilizó mucho más. Recuerdo movilizaciones pidiendo justicia. Fue un caso impactante que ha tenido un juicio. A los 2 años, José L. Altamirano fue condenado a 22 años de prisión por la justicia de Corrientes. Pero en las últimas horas nos enteramos que hubo una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El abogado en su momento de José L. Altamirano era el doctor Hermindo González. Doctor Hermindo González, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? Un saludo para vos, para tu mesa de trabajo, para toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos, Hermindo, este domingo. ¿Qué novedades? ¿Qué dijo la Corte finalmente sobre el caso sobre el caso Maxi Aquino y sobre la condena que le impuso la justicia provincial de 22 años a José L. Altamirano? Mira, en primer lugar quiero dejar claro una situación. Vos bien decías, en ese momento yo fui el abogado, en realidad hasta hace 10 días antes de que resuelva la Corte, yo seguía siendo el abogado de José L. Altamirano. La familia entendió que era muy lenta la resolución y muy lento mi trabajo y decidió cambiar, y 10 días después la Corte Suprema hace lugar al recurso que yo interpuse oportunamente y ordena que se revoque la sentencia, porque eso es lo que dice el fallo de la Corte, que hacen lugar al recurso que he interpuesto yo, representando a José L. Altamirano, y que revoca la sentencia que ha dictado y que ha confirmado el Superior Tribunal de Justicia. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo profesional, estoy muy satisfecho porque ustedes saben que no es sencillo la apertura de la Corte Suprema de Justicia para que entiendan en una causa, y en este caso no solamente que logramos con el trabajo profesional la apertura de la Corte Suprema de Justicia, sino el dictamen favorable en una sentencia que la verdad va a generar precedente en la provincia, y en base a fallos que ya tiene la Corte dictada, como el caso Casal y el caso González, han entendido que fue la sentencia que condenó a José L. no fue dictada acorde a derecho y por lo tanto debe revocarse, ¿no? Eso es lo que resolvió la Corte el 12 de septiembre de este año. A ver, el 12 de septiembre, o sea, hace poquito nada más, revocó el fallo en contra de José L. Altamirano, el único imputado por el caso Maxi Aquino, ¿así es? Así es, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a mi recurso extraordinario y revocó la sentencia condenatoria contra José Andrés Altamirano y ordena al Tribunal de Origen el dictado de una nueva sentencia acorde a derecho. ¿Qué es lo que le faltó? ¿Qué es lo que vos acusaste que no estaba acorde a derecho? Mira Daniel, yo te voy a explicar, pero más allá de eso, yo sé que vos fuiste quizás de los pocos periodistas que hicieron un seguimiento permanente de esta causa, porque cada vez que circunstancialmente nos encontrábamos, siempre me consultabas y la verdad era el único que mantenía, pareciera ser en su recuerdo y en su memoria, lo que fue todo este caso, ¿no? Pero te voy a repetir cuestión que quizás vos ya hayas escuchado, pero la audiencia seguramente se va a imponer a partir de ahora, y sobre todo porque la audiencia, como dice Mirta Legrand, se renueva, ¿no? Digo, yo en su oportunidad había hecho el cuestionamiento del análisis probatorio en el primer recurso de casación, porque entendía que las pruebas, lejos de incriminar a José L.,
eran favorables a la absolución de José L., porque no tenía vinculación directa con la circunstancia de la que se le acusaba. Recordemos que él llegó a debate como homicidio criminis causa, porque se lo acusaba de que intentó robar, y como no pudo, o para asegurar los resultados de ese robo, mató. Ya en el debate nosotros logramos revertir esa carátula y solamente fue condenado por homicidio simple porque no pudieron acreditar ningún tipo de robo. Pero más allá de eso aplicaron una pena de 22 años que de por sí era bastante significativa. Pero más allá de ello, yo también cuestioné no solamente la calificación, sino el valor probatorio en función de que no había ningún elemento que ubicaba a José L. en el lugar del hecho y menos realizando la conducta de homicidio. Recordemos que en su momento fue secuestrada una motocicleta, un cuchillo y un vaquero como pruebas incriminatorias. En el debate se acreditó con la pericia de que el cuchillo no había sido el que provocó las heridas. Entonces le devolvieron a la familia el cuchillo. Y que la motocicleta tampoco había sido la que participó en el hecho. Le devolvieron la motocicleta a la familia. Y la joven que compartía la caminata la noche fatídica el joven Maxi Aquino, en 3 oportunidades, e inclusive una que yo dije que era manifiestamente ilegal porque fue un reconocimiento impropio que se solicitó en el propia sala de debate, la joven nunca lo reconoció a José L. como que era la persona que agredió a Maxi Aquino. Entonces el único elemento que había de incriminación era un supuesto ADN que se obtuvo de una mancha hemática en la parte interior del bolsillo de un jean talle 44 que secuestraron de la casa, y que en primera instancia las pericias indicaron que eran manchas de sangre no humana, y que una segunda pericia que se llevó adelante en el Chaco indicó que sí, que era sangre humana y que era compatible con la sangre de la víctima y de otra persona que no se pudo determinar. En ese momento yo cuestioné la pericia y sobre todo cuestioné el vaquero que estaban peritando. Era un vaquero talle 44 y José L. es una persona que en ese momento era talle 36. Entonces no había elemento suficiente como para llevar adelante una sentencia condenatoria, ya que el material probatorio no alcanzaba siquiera para un procesamiento, ¿no? Sin embargo, se avanzó con esa condena. Fui a casación, el Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena del Tribunal Oral Penal, y contra esa sentencia del superior yo interpuse recurso extraordinario federal, que fue rechazado, como habitualmente se hace de parte del Superior Tribunal de Justicia, por inadmisibilidad, porque entendía que yo no me quejaba de hechos nuevos, sino de los mismos hechos probatorios, que yo me quejaba, que me quejé en el alegato y que me quejaba en el recurso de casación. Y esto es lo que la Corte ahora dice, que en función del fallo casal, que es la autorización que tiene la Corte, inclusive los tribunales superiores, de analizar no solamente la violación de la Constitución Nacional, sino que también pueden analizar la defectuosa valoración probatoria, hacen lugar al recurso porque entienden, ya lo había dicho el Procurador General de la Nación, había adherido plenamente a mi planteo en función a el análisis defectuoso de la prueba, y ese dictamen también es tenido en cuenta por la Corte, que dice, tiene razón doctor González, fue defectuosamente valorada la prueba y la que existe en el expediente no es suficiente como para condenar por homicidio simple a José L. Previo a esto, obviamente, el Superior Tribunal de Justicia había requerido los 16 cuerpos que forman parte de esta actuación, ¿no? Claro. Ahora, explícame una cosa. ¿Quién fue el fiscal que hizo la investigación de esta causa? El fiscal que hizo la investigación de esta causa fue el doctor Robinó. En principio comenzó el doctor, también tuvo intervención el doctor Buenaventura Duarte, luego el doctor Robinó, quien llevó adelante la investigación. ¿Y ahora qué? Digo, José L. está hace 7 años preso. Bueno, en principio, como yo bien te dije, hace 15 días porque entendieron la familia que era muy lenta mi actuación, decidió cambiar, pero te interpreto lo que tiene que ver con el fallo. El fallo lo que indica es que se dicte una nueva sentencia, por lo tanto yo entiendo que José L. ya estará en su casa con su familia en función de que no existe sentencia firme y debe recobrar inmediatamente su libertad.
Y de ahí el Superior Tribunal de Justicia deberá dictar una sentencia que tendremos que ver qué alcances tiene. Ahora, pero Sí. te pregunto técnicamente, ¿lo tiene que hacer el Superior Tribunal o ese Tribunal Oral Penal que fue el que primero que analizó todo esto? En realidad, quien no hace lugar al recurso y confirma es el Superior Tribunal de Justicia. Lo que el Superior Tribunal de Justicia tiene dos alternativas. O ejerce la competencia, la jurisdicción positiva y dicta una sentencia nueva, o bien hace la utilización de esta nueva figura que hace un tiempo la venimos oyendo, que es la de reenvío, entendiendo que la sentencia que dictó el Tribunal Oral Penal número 2 en su momento es nula, y ordena la realización de un nuevo debate con otra integración del tribunal. ¿Esto quiere decir que José L. es inocente? Esto quiere decir que la Corte entiende que con los elementos de prueba que existen no son suficientes para la condena que le impusieron en su momento. Y yo te diría que sí, porque yo vengo sosteniendo esta situación hace bastante tiempo, ¿no? Me parece que José L. es un pibe que fue inocente, en su momento hubo un criterio de selectividad ilegal para tratar de incriminarlo, había cuenta de lo que era la presión social para encontrar a un culpable, y luego ya no se revirtió más esa posición. Recordemos cómo se lo incrimina a José L. José L. no había ni un dato de que él haya sido el autor de este hecho. Se lo incrimina porque, según el director de investigaciones criminales, hizo un recorrido por el barrio y una persona que no identificó personal policial le dijo que el homicida era José L., pero que el director de la brigada no le tomó los datos. O sea, nunca pudimos tener en primera persona la versión de este supuesto testigo que decía que era José L. el autor. Eso yo también planteé la nulidad en su momento de esa incorporación de esa testimonial, porque fíjense ustedes que tomaron como cierto los dichos del director de la brigada sin que tengamos al testigo para poder interrogar. Todas fueron cuestiones muy irregulares, todo un doble allanamiento que sufrió la familia Altamirano en su casa, en el cual en el primero no llevaron nada, en el segundo supuestamente encontraron a vaqueros con marchas hemáticas. O sea, objetivamente yo entendía, y en función del análisis probatorio, que José L. no tenía absolutamente ninguna vinculación como el hecho, y era la figura, como yo mismo vengo manifestando, la familia también lo viene haciendo, era un perejil que fue seleccionado de acuerdo al criterio que tuvieron el personal de investigación en su momento, y no hicieron los esfuerzos suficientes como para avanzar en determinar quiénes fueron los verdaderos autores. ¿Y sabe cuál es el otro indicio claro de esto de lo que yo digo? Que la joven que acompañaba a Maxi Aquino hablaba de que fueron dos sujetos, uno que manejaba la moto y el otro que agredió. Sin embargo, la investigación se dio por cerrada cuando condenaron a José L. No hay ninguna investigación abierta para determinar quién sería el que conducía la moto. Por ejemplo, siendo malos, cosa que yo reitero, José L. es inocente y nunca tuvo que estar detenido ni condenado. Pero supongamos que José L. sea el autor. ¿Por qué no se investigó quién es? ¿Por qué se logra la impunidad de la otra persona sin avanzar en ningún tipo de investigación? ¿Sabe por qué ocurre eso, Daniel? ¿Por qué? Eso ocurre porque ya saciaron el supuesto pedido de justicia de la comunidad con la condena a José L. sin interesar si era o no era el autor. Lo que se necesitaba era una sentencia condenatoria, la obtuvieron y se acabó el problema. Yo vengo sosteniendo, 7 años de trabajo fueron, en los cuales, la verdad, usted sabe de mi militancia social, totalmente, de derechos humanos, de acompañamiento, no fueron sencillas. Sí. En el principio de la investigación yo agarré la causa cuando estaba ya con citación, con fecha cierta de debate, no pude ni producir pruebas. Y desde ahí sufrí todo tipo de presiones, he tenido amenazas de toda naturaleza por haber tomado ese caso donde una persona estaba sindicada como autor de un homicidio tan grave. Yo, sin embargo, firmes en mis convicciones, como las tengo hasta hoy, más allá de que la familia, insisto, no me tuvo paciencia, yo sigo sosteniendo lo mismo. Y estoy contento por el trabajo profesional, porque la apertura de la Corte no es sencilla desde lo profesional, y eso se sabrán explicar los colegas del foro, y menos aún obtener una sentencia favorable. Así que bueno,
seguiré por los medios el proceso en esta causa porque ya no intervengo, pero la satisfacción de que mi convicción fue entendida por la Suprema Corte de Justicia con el dictado de una sentencia que va a generar antecedente en la provincia sin ningún lugar a dudas. Reconocemos tu trabajo, Hermindo. Te mando un abrazo y gracias por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a vos, porque sé que sos un tipo que tuviste mucho interés en la verdad, que es lo que todos aspiramos, y que me reconozca el trabajo, para mí la verdad es un verdadero orgullo. Así que muchísimas gracias, un saludo a toda tu audiencia y siempre a disposición. Igualmente, gracias. Hermindo González, abogado de una persona que ha sido acusada, que hace 7 años está preso y que la Corte Suprema de Justicia dijo, esa persona está mal condenada, tienen que hacer un nuevo fallo, pero ajustado de derecho. Esa persona está mal condenada, dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace unos pocos días.